El secreto espiritual para que nada ni nadie te afecte nunca jamás, Carl Jung. ¿Por qué nos afectan tanto las palabras de los demás? ¿Por qué sentimos que algunas situaciones tienen el poder de arrastrarnos a la desesperación? ¿Es posible alcanzar un estado donde ningún insulto, ninguna traición, ningún fracaso nos desestabilice? La respuesta no es sencilla, pero está ahí, oculta en lo más profundo de nuestra mente. Y en este viaje, exploraremos juntos ese conocimiento. Te llevaré a través de los principios fundamentales que Carl Jung nos dejó, desglosaremos cómo el inconsciente moldea nuestras emociones, cómo nuestras proyecciones nos hacen vulnerables y, lo más importante, cómo podemos entrenarnos para ser verdaderamente inquebrantables. Si alguna vez has sentido que el mundo tiene demasiado poder sobre ti, que tus emociones parecen estar a merced de lo que ocurre afuera, quédate hasta el final. Lo que aprenderás hoy puede cambiar por completo la forma en la que ves la vida y en la que te ves a ti mismo. Para entender cómo llegar a un estado donde nada ni nadie pueda afectarnos, primero debemos comprender por qué nos afectan las cosas en primer lugar. La mayoría de las personas cree que el sufrimiento proviene de lo que ocurre afuera, los comentarios de los demás, las injusticias, las pérdidas, las traiciones. Pero la verdad es que el dolor no está en los hechos, sino en la interpretación que hacemos de ellos. Carl Jung nos enseñó que gran parte de nuestro sufrimiento proviene de la identificación con el ego. Es decir, creemos que somos nuestra imagen, nuestras opiniones, nuestro estatus, nuestras posesiones. Y cuando algo amenaza esas identificaciones, sentimos que nuestra identidad está en peligro. Piensa en esto, si alguien que no conoces te insulta en la calle, tal vez te moleste por un momento, pero es probable que lo olvides al poco tiempo. Sin embargo, si ese mismo insulto viene de alguien cercano, alguien cuya opinión valoras, el impacto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque en el segundo caso, existe un lazo emocional, una conexión con tu identidad. Jung explicaba que lo que nos afecta del exterior es, en realidad, un reflejo de lo que ocurre dentro de nosotros. No reaccionamos ante la realidad, sino ante nuestras propias heridas y creencias inconscientes. Por eso, una persona puede reírse de una crítica, mientras que otra puede sentirse devastada por la misma situación. Aquí entra en juego un concepto clave de la psicología junguiana, la sombra. La sombra es aquella parte de nosotros mismos que no queremos ver, que reprimimos y negamos porque no encaja con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Sin embargo, la sombra no desaparece, sino que se proyecta en el exterior. Cuando algo nos afecta intensamente, es porque, de alguna forma, resuena con nuestra sombra. Si alguien te acusa de ser egoísta y te enojas, tal vez sea porque, en lo más profundo, temes que eso sea cierto. Si te afecta que te llamen fracasado, quizás sea porque hay una parte de ti que teme no ser suficiente. El problema es que vivimos en un estado de inconsciencia, sin darnos cuenta de que lo que nos molesta del mundo exterior en realidad es un reflejo de nosotros mismos. Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esto significa que, si no nos hacemos conscientes de nuestras heridas internas, viviremos creyendo que el problema siempre está afuera, sin darnos cuenta de que somos nosotros quienes estamos reaccionando desde un lugar de dolor no resuelto. Para llegar a un estado donde nada nos afecte, primero debemos hacer consciente nuestra sombra, reconocer lo que realmente nos molesta y por qué. Es un proceso difícil, pero es el primer paso para liberarnos del sufrimiento innecesario. Ahora que hemos comprendido que lo que nos afecta del exterior en realidad es un reflejo de nuestro mundo interno, podemos empezar a explorar cómo liberarnos de esa prisión emocional. Carl Jung nos dejó una enseñanza fundamental que es la clave para alcanzar un estado de inquebrantabilidad, la transformación del inconsciente en consciente. Jung creía que la mayoría de nuestros sufrimientos no provienen de lo que nos sucede, sino de nuestra interpretación inconsciente de los eventos. Nuestras reacciones emocionales no son aleatorias, están programadas por experiencias pasadas, creencias heredadas y conflictos internos que no hemos resuelto. El problema de la identificación con el ego. Uno de los errores más comunes es creer que somos nuestro ego. El ego es la imagen que construimos de nosotros mismos, la identidad con la que nos identificamos. Pero el ego es frágil, porque depende de validaciones externas. Necesita que lo reconozcan,
que lo aprueben, que lo respeten. Cuando alguien nos critica, el ego lo percibe como una amenaza y reacciona defendiéndose, atacando o sintiéndose herido. Pero aquí está el secreto: si dejamos de identificarnos con el ego, las críticas pierden su poder sobre nosotros. Piensa en esto: si alguien te llama por un nombre que no es el tuyo, simplemente lo ignoras porque sabes que no es cierto. Pero si alguien te insulta y reaccionas con enojo, es porque una parte de ti cree, aunque sea mínimamente, en esa ofensa. Es el ego el que se siente atacado. Jung nos enseña que la verdadera fortaleza surge cuando nos damos cuenta de que no somos el ego, sino algo mucho más profundo. No somos nuestras creencias, no somos nuestros logros ni fracasos, no somos la imagen que los demás tienen de nosotros. Cuando entendemos esto, desarrollamos lo que se conoce como conciencia testigo, la capacidad de observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. El poder de la observación sin juicio. Uno de los ejercicios más poderosos en la psicología junguiana es el desarrollo de la autoobservación. En lugar de reaccionar automáticamente ante lo que nos molesta, aprendemos a detenernos y preguntarnos: ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? ¿Es realmente tan grave como mi mente me dice? Este simple acto de autoobservación rompe el ciclo de identificación con el ego y nos da una perspectiva completamente nueva. En lugar de vernos como víctimas de las circunstancias, comenzamos a entender que nuestra reacción es una elección. El principio de la proyección. Jung también nos enseñó que todo lo que nos molesta en los demás es, en realidad, un reflejo de algo dentro de nosotros. Esto se conoce como el principio de la proyección. Cuando criticamos o juzgamos a alguien con intensidad, en realidad estamos proyectando aspectos de nuestra propia sombra que no hemos aceptado. Por ejemplo, si alguien nos irrita porque es arrogante, tal vez sea porque hay una parte de nosotros que desearía ser más segura de sí misma, pero que reprimimos por miedo al juicio. Si nos molesta la dependencia de los demás, tal vez sea porque hay una parte de nosotros que teme depender de otros y lo niega. Cuando comprendemos esto, en lugar de ver el mundo exterior como un enemigo, lo vemos como un espejo. Cada situación que nos afecta es una oportunidad para conocernos mejor y sanar partes de nosotros que han estado ocultas. El verdadero secreto espiritual. El secreto espiritual que nos lleva a un estado donde nada ni nadie puede afectarnos no está en construir una coraza emocional, no está en aislarse del mundo ni en reprimir las emociones. Está en hacernos plenamente conscientes de quiénes somos, de nuestras sombras, de nuestros patrones inconscientes y de nuestra verdadera naturaleza más allá del ego. Cuando dejamos de resistir lo que somos y comenzamos a aceptarnos con todas nuestras luces y sombras, el mundo exterior pierde su poder sobre nosotros. Nos volvemos inquebrantables, no porque no sintamos emociones, sino porque dejamos de ser esclavos de ellas. En ese momento, el insulto de alguien ya no nos hiere, la crítica no nos afecta y las circunstancias externas dejan de controlarnos. Nos convertimos en dueños de nuestra propia paz interior. La alquimia interna, transformando el sufrimiento en sabiduría. Si entendemos que lo que nos afecta del mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interno, entonces la clave para que nada ni nadie nos perturbe es transformar ese mundo interno. Carl Jung hablaba de un proceso llamado individuación, un camino de autoconocimiento y transformación donde integramos todas las partes de nuestro ser, incluso aquellas que hemos rechazado. Este proceso puede compararse con la alquimia, una antigua disciplina que buscaba convertir el plomo en oro. Sin embargo, la verdadera alquimia no trata de transformar metales, sino de transformar la mente y el espíritu. En otras palabras, nuestro sufrimiento, nuestras heridas, nuestras emociones más intensas son el plomo de nuestra psique, y cuando aprendemos a procesarlas y comprenderlas, las convertimos en el oro de la sabiduría y la paz interior. Pero, ¿cómo se logra esto en la práctica? 1. Dejar de resistir las emociones. Uno de los mayores errores que cometemos es tratar de evitar o reprimir las emociones negativas. Nos han enseñado que sentir ira, tristeza o miedo es algo malo, algo que debemos eliminar. Sin embargo, Jung nos dice lo contrario: las emociones reprimidas no desaparecen, solo se ocultan en el inconsciente y toman el control de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, alguien que reprime su tristeza podría volverse cínico o sarcástico sin saber por qué.
Alguien que niega su ira podría desarrollar ansiedad o sentirse constantemente frustrado. La clave para la transformación no está en luchar contra estas emociones, sino en aceptarlas y observarlas sin identificarnos con ellas. Cuando sentimos una emoción intensa, en lugar de reaccionar automáticamente o intentar ignorarla, podemos hacer lo siguiente. Observar la emoción sin juzgarla. Preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo realmente? Investigar su origen. ¿De dónde viene esta emoción? ¿Hay algún patrón en mi vida donde se haya repetido? Permitir que se exprese sin controlarnos. No se trata de desahogar la emoción de manera impulsiva, sino de sentirla plenamente, reconocerla y entender su mensaje. 2. Integrar la sombra, aceptar nuestra totalidad. La sombra es todo aquello que negamos de nosotros mismos, lo que nos avergüenza, lo que reprimimos porque no encaja con la imagen que queremos proyectar. Pero el problema es que, al rechazar nuestra sombra, le damos más poder. Como decía Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Si queremos llegar a un estado donde nada nos afecte, debemos hacer un trabajo profundo de integración de la sombra. Esto significa reconocer que dentro de nosotros existen aspectos que hemos intentado ocultar, pero que forman parte de nuestra naturaleza. Por ejemplo, si nos afecta mucho que alguien nos llame egoístas, podríamos preguntarnos: ¿por qué me molesta tanto? ¿Existe una parte de mí que en realidad es egoísta, pero que no quiero aceptar? ¿Cómo puedo integrar este aspecto de forma consciente en mi vida sin que me controle? Aceptar la sombra no significa actuar impulsivamente ni justificar comportamientos negativos. Significa tomar conciencia de que somos seres completos, con luces y sombras, y que solo al aceptarnos plenamente podemos ser realmente libres. 3. Desarrollar la mente del observador. Uno de los mayores secretos espirituales que Jung nos dejó es el poder de la mente del observador. Cuando desarrollamos la capacidad de ver nuestros pensamientos, emociones y reacciones desde una perspectiva externa, nos volvemos inmunes a la manipulación del mundo exterior. La mayoría de las personas vive en un estado de identificación total con su mente. Si un pensamiento surge, creen que es real. Si una emoción aparece, creen que los define. Pero Jung nos enseña que podemos observar nuestros pensamientos sin creer en ellos ciegamente. Piensa en un río. Si te metes en la corriente, te arrastras sin control. Pero si te sientas en la orilla y observas el agua fluir, puedes ver todo sin ser arrastrado. Lo mismo sucede con la mente, si aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin reaccionar automáticamente, nos volvemos libres. Un ejercicio práctico para desarrollar la mente del observador es la meditación consciente. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Observa los pensamientos que surgen sin intentar cambiarlos. Solo míralos como si fueran nubes en el cielo. Cuando notes que te identificas con un pensamiento o emoción, regresa a la observación sin juzgar. Este simple ejercicio, si se practica con constancia, transforma por completo la relación que tenemos con nuestra mente. Con el tiempo, dejamos de reaccionar impulsivamente a lo que nos sucede y aprendemos a responder desde un estado de calma y claridad. 4. Entender la impermanencia. Nada es personal, nada es permanente. Otro de los grandes principios espirituales que nos ayuda a alcanzar la verdadera libertad emocional es el concepto de la impermanencia. Todo en la vida es transitorio, las emociones, las situaciones, las relaciones, incluso nuestra identidad cambia con el tiempo. Cuando comprendemos esto profundamente, dejamos de aferrarnos a lo que nos sucede. Si alguien nos critica, entendemos que es solo un momento pasajero y que no define quiénes somos. Si enfrentamos una pérdida, sabemos que el dolor también pasará. Carl Jung decía que la verdadera madurez emocional surge cuando dejamos de vernos como víctimas del destino y empezamos a fluir con la vida. En lugar de resistir el cambio, lo aceptamos como una parte natural de la existencia. Un ejercicio poderoso para integrar este principio es preguntarnos cada vez que algo nos perturba: ¿esto será importante dentro de 5 años? ¿Es realmente tan grave como mi mente me dice en este momento? ¿Qué pasaría si simplemente dejo que esta emoción pase sin aferrarme a ella? Cuando entendemos que nada es permanente, nos liberamos del sufrimiento innecesario.
La verdadera fortaleza no se trata de volverse insensible o de construir una coraza emocional. Se trata de conocernos a nosotros mismos en profundidad, de aceptar cada parte de nuestro ser y de desarrollar la capacidad de observar la vida sin reaccionar automáticamente. Carl Jung nos dejó un camino claro. Observar nuestras emociones sin reprimirlas. Integrar nuestra sombra en lugar de rechazarla. Desarrollar la mente del observador para no ser esclavos de nuestros pensamientos. Comprender que nada es permanente y que el sufrimiento surge del apego. Cuando aplicamos estos principios, descubrimos que la paz no está en controlar el mundo exterior, sino en transformar nuestra percepción de él. Y cuando logramos eso, nada ni nadie puede afectarnos realmente. Si hemos comprendido que nuestras reacciones emocionales dependen de nuestra interpretación interna y que el secreto para no ser afectados por el mundo exterior es transformar nuestra percepción, el siguiente paso es lograr una autonomía emocional total. Carl Jung nos enseñó que la mayoría de las personas no vive desde su verdadero ser, sino desde máscaras creadas para ser aceptadas por la sociedad. Esto las hace vulnerables, porque su bienestar emocional depende de cómo los demás las traten, de si reciben aprobación o rechazo, de si las circunstancias externas son favorables o no. Pero la verdadera libertad surge cuando dejamos de depender del exterior para nuestra felicidad. Cuando nuestro valor no depende de la opinión de los demás. Cuando nuestra paz no está condicionada a lo que sucede fuera de nosotros. Este capítulo está dedicado a descubrir cómo construir una autonomía emocional total, es decir, cómo hacer que nuestro bienestar dependa únicamente de nosotros mismos. 1. Identificar y romper la dependencia emocional. La dependencia emocional no solo ocurre en las relaciones de pareja. También ocurre en la manera en que buscamos validación en nuestras amistades, en la necesidad de aprobación de la sociedad o incluso en la forma en que nos aferramos a una imagen de nosotros mismos. Cuando alguien dice, necesito que me respeten para sentirme bien. Si me critican, me afecta demasiado. No puedo estar solo, necesito la compañía de alguien. En realidad está diciendo, mi bienestar emocional está en manos de los demás. Para romper esta dependencia, debemos preguntarnos, ¿qué me hace depender emocionalmente de los demás? ¿Es el miedo a la soledad, el deseo de validación, la inseguridad interna? ¿Qué pasaría si dejara de necesitar esa validación externa? ¿Cómo cambiaría mi vida si todo lo que necesito ya estuviera dentro de mí? ¿Cuánto de mi identidad ha sido construida para complacer a los demás? Cuando tomamos conciencia de esto, comenzamos a ver cuántos de nuestros miedos y sufrimientos provienen de la expectativa de que otros nos den algo que en realidad deberíamos darnos a nosotros mismos. 2. Construir un núcleo interno inquebrantable. Jung hablaba del sí mismo, una parte de nuestra psique que representa nuestra esencia más profunda, aquello que no depende de las máscaras sociales ni de la aprobación externa. La clave para lograr autonomía emocional es conectarnos con ese sí mismo y dejar de identificarnos con el ego, que siempre busca reconocimiento. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? 1. Autoconocimiento radical. Pregúntate, ¿quién soy realmente, sin los roles que la sociedad me ha impuesto? Escribe sobre lo que realmente te gusta, lo que te apasiona, lo que harías incluso si nadie lo aprobara. Identifica los momentos en los que has actuado solo para complacer a otros y cuestiónate si realmente deseas seguir haciéndolo. 2. Independencia emocional. Practica estar solo sin sentirte incómodo. Aprende a disfrutar tu propia compañía sin buscar distracciones externas. Cada vez que busques validación externa, detente y pregúntate, ¿puedo darme esto a mí mismo en lugar de esperar que venga de otro? 3. Redefinir la imagen propia. No eres tus logros, ni tus fracasos, ni lo que otros piensan de ti. Si hoy perdieras tu estatus social, tu trabajo, tus posesiones, ¿seguirías sintiéndote valioso? Si la respuesta es no, es porque has construido tu identidad sobre bases externas. La verdadera confianza viene de saber que eres valioso por el simple hecho de existir, sin importar lo que hagas o lo que los demás digan. 3. Transformar la crítica y el rechazo en fuerza. Uno de los mayores miedos humanos es el miedo al rechazo. Nos afecta tanto porque desde pequeños aprendimos que ser aceptados es sinónimo de seguridad. Pero aquí está el secreto, lo que piensan los demás de ti no tiene nada que ver contigo,
sino con ellos mismos. Cuando alguien te critica, en realidad está proyectando sus propias inseguridades. Si alguien te rechaza, está mostrando sus propios límites internos. Entonces, en lugar de sufrir por la opinión ajena, podemos aprender a ver la crítica como una oportunidad para fortalecernos. Ejercicio práctico. 1. La próxima vez que alguien te critique o te rechace, en lugar de reaccionar con enojo o tristeza, pregúntate: ¿esto dice algo sobre mí o sobre la otra persona? ¿Realmente esta opinión define quién soy? Si estuviera seguro de mi propio valor, ¿me afectaría esto? 2. Cada vez que te sientas herido por algo que alguien dijo, repite mentalmente: esta es solo una opinión, no una verdad absoluta. Nada externo puede cambiar mi esencia. Soy suficiente tal y como soy. Cuando practicas esto, llega un momento en que las críticas dejan de afectarte, porque comprendes que la única opinión que realmente importa es la que tienes sobre ti mismo. 4. Vivir sin miedo a la soledad, el arte de estar contigo mismo. Muchas personas soportan relaciones tóxicas, buscan aprobación constantemente o evitan tomar decisiones que las alejen de su círculo social por un solo motivo: tienen miedo a estar solas. Pero aquí está la paradoja: quien aprende a disfrutar su propia compañía nunca está solo. La soledad no es un enemigo, sino una maestra. Nos obliga a mirarnos de frente, sin distracciones. Nos ayuda a conectar con nuestro interior, a descubrir quiénes somos realmente cuando nadie nos observa. Ejercicio práctico. 1. Pasa tiempo a solas sin distracciones. Apaga el teléfono, aléjate de las redes sociales y simplemente estate contigo mismo. 2. Pregúntate qué necesitas realmente. No lo que la sociedad dice que debes querer, sino lo que realmente te hace sentir pleno. 3. Aprende a disfrutar tu compañía. Haz actividades solo, ve al cine, viaja, escribe. Descubre que no necesitas a nadie más para sentirte completo. Cuando dominas este arte, ya no dependes de nadie para sentirte bien. Tu felicidad está en ti y nadie puede arrebatártela. La autonomía emocional es la clave para que nada ni nadie nos afecte nunca más. No se trata de volverse frío o indiferente, sino de construir un núcleo interno tan fuerte que el mundo exterior no pueda alterarlo. Dejar de depender de la validación externa. Conectarnos con nuestro verdadero ser, más allá del ego. Aprender a transformar la crítica en fortaleza. Descubrir el poder de la soledad y convertirla en una aliada. Cuando logramos esto, alcanzamos un estado de verdadera libertad emocional. Ya no reaccionamos ante lo que dicen o hacen los demás. No buscamos validación fuera de nosotros. No tememos al rechazo ni a la soledad. Nos convertimos en dueños absolutos de nuestra paz interior. Y ese, sin duda, es el mayor secreto espiritual para vivir sin miedo y sin que nada ni nadie nos afecte jamás. Si hasta ahora hemos explorado cómo liberarnos de la dependencia emocional y de la influencia de los demás, ahora daremos un paso más profundo: convertirnos en los arquitectos de nuestra propia realidad. Carl Jung decía que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Esta frase encierra una verdad fundamental: lo que experimentamos en el mundo exterior no es más que un reflejo de lo que ocurre dentro de nuestra mente. Cuando permitimos que las emociones, pensamientos y creencias inconscientes nos controlen, vivimos en modo automático. Reaccionamos sin darnos cuenta. Nos dejamos arrastrar por las circunstancias sin comprender que en realidad tenemos el poder de elegir nuestra respuesta ante cualquier situación. Este capítulo está dedicado a un principio clave: cómo tomar el control absoluto de nuestra mente para que nada ni nadie nos afecte jamás. 1. Identificar las creencias que te limitan y transformarlas. Cada persona ve el mundo a través de sus creencias. Lo que pensamos sobre nosotros mismos y sobre la vida determina la forma en que interpretamos cada experiencia. Si crees que el mundo es un lugar hostil, vivirás a la defensiva. Si crees que eres incapaz de cambiar, nunca lo intentarás. Si crees que no eres suficiente, buscarás validación constante. Pero aquí está la clave: las creencias no son verdades absolutas, son programas mentales que podemos cambiar. Ejercicio práctico para identificar creencias limitantes. Escribe en una hoja tus creencias sobre ti mismo.
Por ejemplo, soy una persona emocionalmente frágil. Siempre necesito la aprobación de los demás. No puedo evitar que ciertas cosas me afecten. Pregúntate, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Es realmente cierta o solo es algo que aprendí y he repetido sin cuestionarlo? ¿Qué pasaría si decidiera creer lo contrario? Reemplaza cada creencia limitante por una nueva afirmación. Soy fuerte y dueño de mis emociones. No necesito la aprobación de nadie para sentirme bien. Puedo elegir mi reacción ante cualquier situación. Si practicas esto todos los días, empezarás a notar cambios en tu percepción de la realidad. Nada ni nadie podrá afectarte porque habrás cambiado el filtro a través del cual interpretas el mundo. 2. Convertirte en observador en lugar de reaccionar automáticamente. La mayoría de las personas no elige cómo reaccionar ante lo que les sucede. Simplemente actúan en base a sus emociones sin cuestionarlas. Jung y otros pensadores como Viktor Frankl hablaban de un concepto clave: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder para elegir. Cuando alguien te insulta, puedes reaccionar con ira, o puedes detenerte un segundo, analizar la situación y elegir no dejarte llevar por la emoción. Cuando recibes una mala noticia, puedes entrar en pánico, o puedes tomar un momento para respirar, observar tu reacción interna y decidir cómo actuar. Ejercicio práctico para entrenar la no reacción. Cada vez que sientas una emoción intensa, detente por 3 segundos antes de actuar. Pregúntate, ¿esta emoción realmente me beneficia o solo es una reacción automática? ¿Cómo respondería si estuviera completamente en control de mí mismo? Respira profundo y elige conscientemente tu reacción. Con el tiempo, desarrollarás un estado de observador en el que nada ni nadie podrá sacarte de tu centro, porque ya no reaccionarás de manera inconsciente, sino que responderás con sabiduría. 3. Eliminar los disparadores emocionales, liberarte de lo que te afecta. Hay ciertos temas, personas o situaciones que nos afectan más que otras. Jung llamaba a esto las heridas inconscientes, es decir, aquellos aspectos de nuestra psique que aún no hemos sanado y que nos hacen reaccionar con intensidad. Ejemplo. Si te afecta mucho que te ignoren, probablemente en el fondo hay un miedo al abandono. Si te molesta la crítica, quizás hay una inseguridad no resuelta sobre tu valía. Si sientes rabia cuando alguien impone su autoridad sobre ti, puede ser una herida de control o falta de autonomía. Ejercicio práctico para identificar y eliminar disparadores emocionales. 1. Haz una lista de las situaciones que más te afectan emocionalmente. ¿Qué cosas hacen que pierdas el control? ¿Cuáles son las críticas o comentarios que más te duelen? 2. Analiza de dónde viene esa reacción. ¿Es algo que aprendí en mi infancia? ¿Es una herida no resuelta de mi pasado? ¿Realmente tiene sentido que esto me afecte hoy? 3. Trabaja en sanar esa parte de ti. Usa técnicas como la meditación, la escritura terapéutica o la terapia para liberar esas heridas. Cambia tu perspectiva y repítete, esto ya no tiene poder sobre mí. Cuando sanas estas heridas, los disparadores emocionales desaparecen. Lo que antes te afectaba deja de tener impacto en ti, porque ya no hay nada dentro de ti que resuene con ello. 4. Crear una mentalidad inquebrantable, pensar como un sabio. Para que nada ni nadie te afecte, necesitas desarrollar una forma de pensar que te haga invulnerable. Los grandes sabios a lo largo de la historia, desde los estoicos hasta Jung, nos enseñaron que la fortaleza mental se construye con la práctica diaria de ciertos principios. Aquí hay algunos principios clave para desarrollar una mentalidad inquebrantable. Nada es personal. Lo que los demás hacen o dicen tiene más que ver con ellos que contigo. El mundo es como es, no como queremos que sea. Aceptar la realidad tal como es nos libera del sufrimiento. No tienes control sobre los demás, solo sobre ti mismo. Enfoca tu energía en lo que sí puedes cambiar. Las emociones son pasajeras. No te identifiques con ellas, obsérvalas y déjalas ir. Tu paz interior es tu responsabilidad. No la pongas en manos de nadie más. Haz esto. Cada mañana, repite estos principios y reflexiona sobre cómo puedes aplicarlos en tu día. Con el tiempo, se convertirán en parte de tu mentalidad y verás cómo nada ni nadie podrá perturbar tu paz.
Tomar el control de tu mente es el paso final para ser invulnerable a las circunstancias externas. Si transformas tus creencias, cambiarás la forma en que experimentas la realidad. Si dejas de reaccionar automáticamente, te convertirás en un maestro de tu propia vida. Si sanas tus heridas emocionales, lo que antes te afectaba dejará de hacerlo. Si adoptas una mentalidad inquebrantable, nadie podrá alterar tu paz interior. Cuando logras esto, te das cuenta de una verdad profunda: la vida no se trata de controlar lo que ocurre afuera, sino de dominar lo que ocurre dentro de ti. Esa es la clave para que nada ni nadie te afecte nunca más. Después de haber explorado la transformación de la mente, las emociones y la percepción, ahora llegamos al paso definitivo: la libertad interior absoluta. Carl Jung, al igual que muchos pensadores y tradiciones espirituales, afirmaba que la verdadera libertad no está en el mundo exterior, sino dentro de nosotros. No se trata de estar exentos de problemas o dificultades, sino de alcanzar un estado en el que nada ni nadie tenga poder sobre nuestra paz y nuestro destino. Este capítulo se centra en los pilares fundamentales para alcanzar la independencia total del mundo externo y vivir con una fortaleza inquebrantable. 1. La trampa de la identidad: cómo liberarte de la imagen que tienes de ti mismo. Desde pequeños, construimos una identidad basada en lo que nos dicen los demás. Eres inteligente. Eres torpe. Eres bueno en esto, pero malo en aquello. Nos identificamos con etiquetas, creencias e incluso con roles sociales. Soy introvertido / extrovertido. Soy exitoso / fracasado. Soy una persona fuerte o débil emocionalmente. Pero aquí está la trampa: todas estas identidades son una construcción mental. Si te identificas con la imagen que tienes de ti mismo, cualquier cosa que la desafíe te afectará. Si crees que eres una persona fuerte, pero alguien te señala una debilidad, te sentirás atacado. Si crees que eres exitoso y un día fracasas en algo, tu mundo se desmoronará. Ejercicio práctico para romper la identificación con la identidad. Haz una lista de las etiquetas que usas para definirte. Pregúntate: ¿de verdad soy esto o solo es algo que he repetido muchas veces? ¿Qué pasaría si dejara de identificarme con esto? Libérate de esas etiquetas repitiendo: no soy mis pensamientos ni mis creencias. Soy un ser en constante cambio. Nada de lo externo puede definir quién soy. Cuando dejas de aferrarte a una identidad fija, te vuelves inquebrantable, porque ninguna crítica, fracaso o circunstancia puede afectar lo que realmente eres. 2. La falsa necesidad de ser aceptado: romper la dependencia de la aprobación externa. Uno de los mayores obstáculos para la libertad interior es la necesidad de ser aceptado. Desde la infancia, aprendemos que ser aceptados nos da seguridad y pertenencia. Pero cuando esta necesidad se vuelve una obsesión, nos convertimos en esclavos de la opinión de los demás. ¿Te has sentido alguna vez ansioso por lo que alguien pueda pensar de ti? ¿Has evitado hacer algo por miedo al juicio? ¿Te has sentido herido por la crítica o el rechazo? Este es el punto clave: cuanto más dependas de la aprobación externa, más fácil será que los demás te controlen. Ejercicio práctico para eliminar la dependencia de la opinión ajena. Haz una lista de las situaciones en las que buscas aprobación. ¿En el trabajo? ¿En las redes sociales? ¿Con tu familia o amigos? Desafía la creencia de que necesitas ser aceptado. ¿Qué pasaría si no le agradara a todo el mundo? ¿Realmente cambia algo en mi vida si alguien me critica? Haz cosas sin buscar validación. Comparte una opinión sin preocuparte por lo que piensen. No expliques tus decisiones ni busques aprobación. Atrévete a ser tú mismo sin filtros. Cuando te liberas de la necesidad de aprobación, las críticas dejan de afectarte, el rechazo pierde poder sobre ti y experimentas una libertad que muy pocas personas conocen. 3. La desconexión del ruido externo: proteger tu energía de influencias negativas. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente bombardeados con información. Noticias alarmistas. Redes sociales llenas de comparaciones. Opiniones negativas de los demás. Si no aprendes a filtrar lo que consumes, tu mente se llenará de miedo, ansiedad y estrés innecesario.
Carl Jung hablaba sobre la importancia de la introspección y el silencio para conectar con uno mismo. Si vives demasiado enfocado en el exterior, te desconectas de tu esencia. Ejercicio práctico para desconectarte del ruido externo. Reduce tu exposición a estímulos negativos. Filtra lo que ves en redes sociales. Evita conversaciones tóxicas. Limita la cantidad de noticias que consumes. Dedica tiempo al silencio y la introspección. Pasa tiempo sin estímulos, sin música, sin teléfono, sin distracciones. Aprende a disfrutar de la soledad sin sentir incomodidad. Escucha más tu voz interna que las opiniones externas. Cuando reduces el ruido externo, descubres un poder que antes estaba oculto, tu intuición, tu creatividad y tu verdadera esencia. 4. La independencia emocional, no depender de nada ni de nadie para sentirte bien. Las personas suelen depender de algo externo para sentirse bien. Relaciones. Dinero. Validación. Logros. El problema es que todo lo externo es inestable. Si basas tu felicidad en algo que está fuera de ti, siempre vivirás con miedo a perderlo. Ejercicio práctico para desarrollar independencia emocional. Identifica en qué basas tu felicidad. ¿Necesitas reconocimiento para sentirte valioso? ¿Dependes de una relación para sentirte completo? ¿Tu estado de ánimo cambia según lo que ocurre en tu vida? Entrena tu bienestar interno. Practica la gratitud sin depender de nada externo. Encuentra satisfacción en el presente en lugar de esperar algo del futuro. Recuérdate que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Cuando logras independencia emocional, ninguna pérdida, crítica o fracaso puede derrumbarte, porque tu felicidad ya no depende de nada fuera de ti. La libertad interior es el estado más poderoso que puedes alcanzar. No se trata de cambiar el mundo exterior, sino de cambiar la forma en que te relacionas con él. Para que nada ni nadie te afecte jamás, debes romper con la falsa identidad. Dejar de definirte con etiquetas y creencias limitantes. Liberarte de la necesidad de aprobación. No depender de la validación de otros. Proteger tu mente del ruido externo. Aprender a filtrar lo que consumes. Desarrollar independencia emocional. No basar tu bienestar en lo externo. Cuando logras esto, te conviertes en una persona verdaderamente libre. Ya no eres una marioneta de las circunstancias, las opiniones o las emociones. Eres dueño absoluto de ti mismo. Ese es el verdadero secreto para que nada ni nadie te afecte jamás. Ese es el verdadero secreto para que nada ni nadie te afecte jamás. Si has llegado hasta aquí, ya tienes las claves para desarrollar una fortaleza interna que muy pocas personas logran. Comprender a Jung, la filosofía y el poder del inconsciente no es solo un ejercicio intelectual, sino un camino hacia la verdadera libertad. Recuerda, nada ni nadie puede afectarte si tú no le das ese poder. La clave está en romper con la identificación del ego, liberarte de la necesidad de aprobación, desconectarte del ruido externo y desarrollar independencia emocional. Pero este es solo el inicio. Aplicar este conocimiento es lo que realmente marca la diferencia. Si este video te ha aportado valor, suscríbete para seguir explorando la mente, la psicología profunda y los secretos que nos permiten vivir con más libertad y conciencia. Déjame en los comentarios qué parte de este video resonó más contigo y cómo aplicas estas enseñanzas en tu vida. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.